El desaparecido. Autor Franz Kafka. El manuscrito de la novela El desaparecido forma parte de la colección de manuscritos de Kafka que desde 1961 se conservan en la Bodleian Library de Oxford, salvo una página suelta, correspondiente al fragmento 11AB que Max Brod regaló a Stefan Zweig para su colección de escritos autógrafos y que en la actualidad se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena. La obra se publicó por primera vez en el año de 1927 con el título América, un título escogido arbitrariamente por Max Brod en una carta a Felix Bauer de 11 de noviembre de 1912. Kafka se refiere a la novela con la designación El desaparecido, así como en una anotación de su diario del 31 de diciembre de 1914. También se refirió a ella como su novela americana. Habría que mencionar, sin embargo, que el primer capítulo, ligeramente modificado, apareció con anterioridad en la editorial Kurt Wolff en 1913. Entre los primeros críticos de la obra podemos mencionar a Kurt Tucholsky, quien comenzaba su reseña con estas palabras: ahora queremos ocuparnos de un libro sobre América, que en realidad no lo es y que, sin embargo, sí que lo es. Con estas palabras sugería ya una de las polémicas que iban a rodear la novela. Tucholsky destacó lo que él consideró el contenido real de la América imaginaria, pero, por otra parte, opinó que no se podía cuestionar el carácter ficticio del texto. Robert Musil, por su parte, en su reseña de El fogonero, hizo hincapié en la falta de composición del texto, pero lo alabó por la forma en que mostraba la interioridad de la experiencia. Oscar Walsel censuró en su lectura lo que le pareció un estilo demasiado fiel al de Heinrich von Kleist, sintiéndose atraído, sin embargo, por una acertada representación del subconsciente. En estas críticas tempranas de la obra ya se esbozan los distintos terrenos que con posterioridad hollarán los intérpretes. Gestación de la obra. Como ocurre con otros textos kafkianos, habría que distinguir la gestación de la fase de redacción de la obra. Respecto a la idea de escribir una novela sobre América, tendríamos que remontarnos a sus tiempos de instituto, probablemente influido por las historias que se contaban en el ámbito de su familia relativas a parientes que habían vivido o vivían en países considerados exóticos. En una anotación en su diario del 19 de enero de 1911, recuerda que una vez quiso escribir una novela que describiese la lucha entre dos hermanos, de los cuales uno de ellos se marchaba a América, mientras que el otro permanecía en una cárcel europea. Al parecer, la idea fundamental de escribir una novela sobre América le acompañó durante muchos años. Cuando en 1911 se sintió capaz de concentrar todas sus fuerzas con el fin de forjarse una vida de escritor, emprendió el proyecto concebido en su infancia. Según los testimonios de que disponemos, la mayor parte de la novela se escribió en el periodo comprendido entre finales de septiembre de 1912 y el 24 de enero de 1913. En el manuscrito se reconocen tres fases en el proceso de redacción. La primera de ellas abarcó desde finales de septiembre hasta el 12 de noviembre de 1912. La segunda, desde el 14 de noviembre de 1912 hasta el 24 de enero de 1913. Con posterioridad y después de una pausa de 1 año y medio, se produjo una reanudación de la novela que comprendió un fragmento y los episodios de la mudanza de Brunelda y del teatro de Oklahoma. Kafka mencionó teatro de Oklahoma y también mencionó en una carta a Feliz la existencia de una primera versión que constaba de unas 200 páginas. Según el autor, esta versión era completamente inservible. No se ha conservado nada de ella, así que es muy probable que fuese destruida.
Resulta extraordinario que Kafka renunciase a esa versión, pues casi llegaba en su extensión a la versión definitiva. No obstante, durante ese periodo manifestó continuas quejas por la mala calidad de lo escrito, sintiéndose muy insatisfecho con su trabajo. En una carta a Max Brod del 10 de julio de 1911 expresa claramente esta circunstancia. Estoy muy triste y me considero incapaz. Esto no debe ser definitivo, lo sé. En todo caso, no alcanza para escribir. La novela es tan grande como diseñada, sobre todo el cielo, también tan incolora y confusa como hoy. Y me quedo trabado en la primera oración que quiero escribir. Poco después, Kafka recobró la inspiración. Durante la fase de redacción, el escritor quedó absorbido por la obra. De ello encontramos testimonios en los diarios de Max Brod. Kafka en éxtasis. Escribe toda la noche. Una novela ambientada en América. Poco después, Kafka en un éxtasis increíble. Este estado de ánimo eufórico, cuyo origen se puede fechar en la conclusión de su relato, La condena, se constata en la rápida sucesión de los 6 primeros capítulos. En una carta a Félix Bauer del 11 de noviembre de 1912, Kafka comunica su proyecto. La historia que escribo y que está esbozada hasta el infinito se titula, para darle una idea provisional, El desaparecido, y está ambientada exclusivamente en los Estados Unidos de América. Por el momento hay 5 capítulos terminados, el 6º casi. Los capítulos se titulan: primero, El fogonero; segundo, El tío; tercero, Una casa de campo en Nueva York; cuarto, Camino de Ramsés; quinto, En el Hotel Occidental; y sexto, El caso Robinson. He mencionado estos títulos como si pudieran dar una idea del contenido. Naturalmente que no es así, pero quiero que los conserve hasta que sea posible. Es el primer gran trabajo en el que desde hace 11 meses y medio, después de 15 años de tormentos continuos, me siento a gusto. 2 días después de esta carta escribió a Max Brod: ayer, el 6º capítulo con violencia y, por tanto, terminado de forma ruda y mala. Como hemos indicado, los 6 primeros capítulos se escribieron con gran rapidez y las interrupciones debieron de ser muy breves. El ritmo de trabajo de Franz Kafka supuso sin duda un esfuerzo extraordinario que perjudicó su salud e interfirió en sus obligaciones laborales, personales y familiares. Cualquier perturbación de su proceso creativo le resultaba en extremo desagradable. Así ocurrió cuando tuvo que hacerse cargo durante unos días de la fábrica por ausencia de su cuñado. Con esa ocasión escribió a Max Brod: después de haber escrito bien en la noche del domingo al lunes, habría podido escribir toda la noche y el día, y la noche y el día, y finalmente salir volando. Hoy también podría haber escrito bien, incluso una página. En realidad, un respiro de las 10 de ayer ya está terminada, pero tengo que dejarlo por los motivos siguientes. Después de esta fase tan productiva, se abre un periodo caracterizado por el agotamiento, y las quejas se suceden en su correspondencia. El 17 de diciembre escribe a Félix Bauer: lo escrito es miserable. Pocos días después: ya no escribo nada más. El 23 de diciembre: desde hace una semana no logro nada. El 25 de diciembre: he avanzado un poco con la novela. Me aferro a ella, ya que la historia me ha rechazado. En sus diarios se repiten las expresiones de descontento. Todo lo escrito le parece mediocre y falto de inspiración. No obstante, en este mismo periodo interrumpió la novela para escribir La Metamorfosis. Finalmente, Kafka llega a un punto en que se considera incapaz de continuar la novela. En una carta a Félix Bauer del 26 de diciembre muestra su impotencia. Mi novela, anteayer, me declaré completamente derrotado por ella. Se me va de las manos. Ya no la puedo abarcar. No escribo nada que no esté conectado conmigo. Últimamente se ha relajado demasiado.
Han aparecido falsedades y no quieren desaparecer. Todo el asunto corre más peligro si sigo trabajando en ella que si la dejo provisionalmente. En suma, dejo de escribir y por el momento me dedicaré solo a descansar. Una semana, aunque en realidad quizá más. Los intentos siguientes de continuar la novela le parecieron superficiales y en los meses que se sucedieron comenzó a referirse a su obra como esa desafortunada novela. Finalmente, en una recapitulación de su trabajo en marzo de 1913, se mostró decepcionado con casi toda la labor realizada. Y así cogí los cuadernos. Leí al principio con confianza indiferente, como si supiera de memoria la sucesión de lo bueno, lo menos bueno y lo malo. Pero al hacerlo así, me fui asombrando cada vez más y al final llegué al convencimiento irrebatible de que como un todo, solo el primer capítulo surge de una verdad interna, mientras que el resto, naturalmente con la excepción de algunos pasajes más pequeños y más grandes, se ha escrito en recuerdo de un gran sentimiento, pero ya completamente ausente. Y, por lo tanto, hay que desecharlo. Es decir, que de unas 400 páginas de los cuadernos solo quedan, creo, 56. El 1 de mayo volvió a referirse a su desafortunada novela, en una carta en la que mencionaba la próxima publicación del primer capítulo en la editorial Kurt Wolf. Es el primer capítulo de la desafortunada novela y se titula El fogonero, un fragmento. En realidad, Kafka había planeado incluir el texto en un volumen de mayor entidad acompañado de la condena y la metamorfosis, bajo el título común de Los hijos. Este deseo, sin embargo, no se cumplió. No obstante, Kafka insistió a Kurt Wolf en el carácter fragmentario de la obra. Es un fragmento, y eso seguirá siendo. Ese futuro da al capítulo un mayor acabamiento. Que Kafka quedó satisfecho con el primer capítulo es algo que ha quedado documentado con profusión. Otro rasgo que demuestra esa satisfacción es el hecho de que lo leyera a sus amigos en varias ocasiones. El 24 de diciembre de 1913, en cambio, el día en que recibió los ejemplares de la editorial, escribió en su diario que había leído el texto a sus padres. Por la noche se lo leía a mis padres. No pudo haber un crítico mejor que yo durante la lectura ante mi padre, que escuchaba de mala gana. Muchos pasajes superficiales ante ostensibles profundidades inaccesibles. A pesar de las declaraciones de Kafka que sugerían un abandono completo de la obra, realizó varios intentos de continuarla, como atestiguan las 4 páginas de La mudanza de Brunelda y las 12 del Teatro de Oklahoma. Debido a la falta de noticias al respecto, es difícil reconstruir el proceso de redacción, aunque debió de producirse, como menciona Pasley, entre agosto y octubre de 1914. Un periodo de gran productividad en el cual, sin embargo, se intensifican las quejas de dolores de cabeza, insomnio, agotamiento, y en el que Kafka trabajó principalmente en su novela El proceso. Influencias en la obra. Como hemos mencionado, Kafka concibió en su infancia el proyecto de escribir una novela sobre América. Esta circunstancia se pudo deber a su entorno familiar, que despertó en él sueños de emigrar a Sudamérica o a España, donde trabajaba su tío. Así pues, entre sus parientes pudo encontrar numerosos destinos que le pudieron servir de inspiración, aunque sobre todo el de su primo Otto Kafka. Este no soportó mucho tiempo la vida provinciana, se marchó a los 17 años a París y poco después se embarcó hacia Buenos Aires, Argentina. Durante los años siguientes viajó por todo el mundo, regresó un corto periodo a su país y luego se trasladó a Sudáfrica. Tras cumplir su servicio militar, regresó a Argentina, donde fundó una empresa con un socio. Cuando Otto Kafka se encontraba en viaje de negocios por Europa, el socio liquidó la empresa y huyó con el dinero. Después de esta dura experiencia y completamente arruinado, Otto Kafka emigró a Estados Unidos. Como testimonio de que Kafka seguía los pasos de su primo, podemos citar una carta del 11 de diciembre de 1906,
en la que escribió a Max Brod, su mejor amigo, hablándole de un primo muy interesante de Paraguay y que se lo quería presentar. Una vez en Nueva York, Otto Kafka fue detenido como sospechoso de espionaje y en su defensa escribió al Ministerio de Justicia. Cuando llegué no conocía a nadie, no tenía nada de dinero y tampoco dominaba el idioma. Comencé en una empresa de corsés como portero por $5 a la semana y logré con mi trabajo ascender hasta jefe de departamento del comercio exterior que yo mismo había creado. Es evidente que en estos rasgos se descubren similitudes con Karl Grossman, aunque también con su tío Jacob, puesto que Otto Kafka en el año de 1911 había fundado una empresa de exportación, Distribution Corporation, con sede en Nueva York, y ese mismo año contrajo matrimonio con Alice Stickney, una mujer de genuino origen americano perteneciente a una renombrada familia de políticos. Por lo que se conoce de su carácter caprichoso e independiente, pudo servir como modelo para el personaje de Clara. Como ha destacado Northey, Kafka estaba informado de todas estas particularidades, ya que Otto Kafka solía escribir cartas a su familia hasta que en el año de 1915, con motivo de la guerra, interrumpió la relación epistolar. Además, en otoño del año 1911, Otto Kafka viajó a Europa con su esposa y su hijo para visitar a la familia. El joven hermano de Otto, llamado Frank, se trasladó a Nueva York cuando contaba 16 años, donde fue acogido por su hermano Otto. Por la parte materna de la familia, los hermanos Lowy, los tíos de Kafka, residieron temporalmente en América y también le debieron de informar de sus experiencias. Para escribir la novela y familiarizarse con el mundo americano, Franz Kafka recurrió a crónicas, informes y novelas que tratasen esa temática. Hartmut Binder, en su obra Kafka, Der Schaffensprozess, y Anthony Northey en Kafka Mischposh se han ocupado de investigar estas fuentes. En el siglo XIX, la literatura, con el motivo de América como tierra prometida y de oportunidades, donde se podía realizar el sueño de la libertad y de la felicidad, y donde aún era posible la aventura, experimentó un gran auge. Este subgénero fue iniciado por el escritor Friedrich Gerstacker y alcanzó gran popularidad. Sin embargo, y casi al mismo tiempo, surgió una perspectiva negativa que plasmaba el cansancio o la decepción de América. Lenau, que había emigrado a América, regresó profundamente decepcionado. Sus experiencias fueron narradas por el escritor Ferdinand Kürnberger en la novela Der Amerika Mood, escrita en 1855. En ella describe la destrucción americana de todos los ideales humanistas por el despiadado afán de lucro. Esta literatura resquebrajaba el mito americano y es evidente que Kafka se situó en esa misma corriente. La imagen negativa de América llegó a convertirse en una constante en la literatura de entreguerras en lengua alemana. Una imagen que podría sintetizarse con la célebre frase de Freud: América es un error, un gigantesco error, pero un error. Entre las obras que más influyeron en Kafka podemos mencionar la novela El pequeño Achaverus, aparecida en 1909, del danés Johan Wilhelm Hensen, pero sobre todo cobran importancia los informes de Arthur Holitscher durante su viaje por América, que aparecieron en 1912 en forma de libro, así como las conferencias de Southcott sobre el funcionariado americano y otros pormenores del sistema político de Estados Unidos. Estos informes se reflejan en la novela y no solo en la concepción del personaje Karl Grossman como un típico inmigrante de la época, sino como ha mencionado Bodo Plachta en su peregrinaje en territorio americano, en su Star on the Road o en su adaptación al estereotipo del Going West. En cierto modo, la trama de la novela recuerda a la road movie
Max Brod, en el epílogo a su primera edición, constataba esta impresión. Hay escenas en este libro, en concreto las escenas en los suburbios que he titulado Un refugio, que recuerdan irresistiblemente a las películas de Charles Chaplin, a películas tan bellas de Chaplin como no se habían concebido aún, en lo que tampoco se puede olvidar la época en que se escribió esta novela, antes de la guerra, cuando Chaplin era un desconocido o quizá ni siquiera había comenzado a actuar. También Hanush nos ha transmitido que Kafka, al ser preguntado por su héroe Karl Rosman, respondió: no dibujé seres humanos, conté una historia, son imágenes, solo imágenes. Mis historias son una especie de cerrar los ojos. Hay otras circunstancias biográficas que pudieron influir ocasionalmente en la novela. Por ejemplo, Hartmut Binder menciona la estancia de Franz Kafka en esas fechas en el sanatorio Jost Humboldt, en Stapelberg, donde vivió en una atmósfera cristiana leyendo regularmente la Biblia y donde intentaron convertirle al cristianismo. Binder opina que esa estancia podría haber influido en la concepción del episodio del Teatro de Oklahoma, pero en el ámbito literario destaca soberana la influencia de Charles Dickens. Kafka leyó en 1911 su novela David Copperfield y afirmó su predilección por el escritor inglés. Charles Dickens es uno de mis favoritos autores. Sí, durante un tiempo fue incluso un modelo de lo que en vano pretendía alcanzar. Entre los analistas de la obra se han repetido con frecuencia las sugerencias de Kafka de que Karl Rosman era un pariente lejano de David Copperfield y de Oliver Twist. No obstante, esta dependencia terminó causándole cierta insatisfacción. El 8 de octubre de 1917 anotaba en su diario: el Copperfield de Charles Dickens, el fogonero, una banal imitación de Dickens, aún más la novela planeada. La historia de la maleta, lo dichoso y encantador, los trabajos deprimentes, la amante en la casa de campo, las casas sucias, etc., pero ante todo el método. Mi intención era, como veo ahora, escribir una novela de Dickens solo enriquecida con luces más intensas que yo había sacado de la época y los asuntos que yo habría aportado. La riqueza de Dickens y el fluir poderoso y sin escrúpulos, pero como consecuencia de ello, sus pasajes de espantosa debilidad, donde él, cansado, remueve confusamente todo lo ya alcanzado. Salvaje la impresión del todo absurdo, una barbarie que yo, sin embargo, he evitado debido a mi debilidad y a mi condición de epígono. Frialdad detrás del estilo inundado de sentimiento. Esos tipos humanos de burda caracterización que se imprimen artificialmente en todos los personajes y sin los cuales Dickens no sería capaz ni siquiera de levantar fugazmente su historia. Entre los intérpretes se ha discutido cómo se puede valorar la influencia de Dickens en la novela. Se ha destacado la perspectiva algo infantil, la representación de un mundo controlado por adultos, la descripción de conflictos generacionales, así como cierto sentimentalismo en la exposición. Desde una perspectiva temática se ha hecho hincapié en el intento de plasmar la soledad humana en los tiempos modernos. Para Spilka, sin embargo, se trató de una influencia superficial, aunque más que de influencia se debería hablar de un parentesco espiritual. Aquí también sería necesario indicar que Dickens fue uno de los escritores más populares a principios del siglo XX y precisamente en esos años acababa de ser descubierto por el público de habla alemana. Entre las editoriales se desató una fuerte competencia para publicar las traducciones de las obras del escritor inglés. Entre 1909 y 1914 aparecieron en la editorial Langen, traducidas ni más ni menos que por Gustav Meyrink, el célebre autor de El Golem, al igual que Kafka, admirador de Dickens. Hay otras obras literarias que merecen ser mencionadas en este ámbito por haberse constatado su influencia indirecta en la inspiración del autor checo.
nos referimos a la obra de teatro de Moses Richter, Der Schneider als Heminderat, en la cual América aparece como la falsa tierra prometida, y tampoco se pueden olvidar las obras de Knut Hamsun, Benoni y Bendición de la Tierra, así como los escritores Flaubert, Max Brod y Kleist, que Kafka leía con placer. Interpretaciones. Peter U. Bacon, en su obra Franz Kafka, en Kritische Entführung in die Forschung, realizó un primer acercamiento al complejo mundo interpretativo de la obra de Kafka, intentando sintetizar las distintas perspectivas desde las que se producía una búsqueda de sentido en el legado literario del escritor praguense. En el caso de la novela El desaparecido, un análisis interpretativo basado en un texto previamente depurado de manipulaciones cobra una especial importancia. Después de varios años de investigación filológica, no se puede dudar del hecho de que Max Brod, con la ordenación de los textos y con el título de América, quiso imponer una dirección a las corrientes interpretativas, ya fuese para facilitar su acogida en Estados Unidos o para hacer valer su propia interpretación de la novela. No conforme con esto, añadió un posible final sugerido por Kafka que no se corresponde con otros testimonios del autor. En el epílogo a la segunda edición de América, Max Brod escribió lo siguiente: por conversaciones sé que el capítulo incompleto del Teatro al Aire Libre de Oklahoma, un capítulo cuya introducción Kafka amaba especialmente y leía con una belleza conmovedora, debería ser el último capítulo y transmitir un mensaje reconciliador. Con palabras enigmáticas, Kafka indicaba, sonriendo, que su joven héroe en este teatro, casi ilimitado, volvería a encontrar una profesión, la libertad, apoyo, incluso el hogar y a los padres, como por un encanto paradisiaco. Con esta declaración resulta ostensible el intento de Max Brod de otorgar un mensaje positivo a la novela. Esto queda confirmado en el título, aparentemente neutral, y que, sin embargo, contribuye a mantener en vida el mito de América, lo que no ocurre con un título como El desaparecido. En la primera edición, como ha demostrado Witherspoon, Max Brod manipuló el final, terminando el último capítulo fragmentario con la frase: jamás habían realizado en América un viaje tan libre de preocupaciones, y no con la última frase real, tan cerca que el aliento de su frescor estremecía el rostro. También silenció que en la última página comenzaba un nuevo capítulo, lo cual indica claramente que el precedente no era el último, como opinaba Max Brod, quien escribió al respecto: sentimos como ese buen joven, Karl Rossmann, que se gana rápidamente nuestro corazón, a pesar de todas las falsas amistades y pérfidas enemistades, alcanza su deseo de comportarse en la vida como un hombre decente y reconciliarse con sus padres. Pero esta interpretación positiva de Brod se ve refutada por un pasaje fundamental en los diarios de Kafka que demuestra la fragilidad de esa versión. Rossmann y Kafka, el inocente y el culpable, finalmente los dos mueren sin diferencias como pena, el inocente con mano más ligera, más echado a un lado que matado a golpes. Este comentario de Kafka contradice la visión idílica del teatro de Oklahoma como final feliz, y más bien refuerza otras versiones como que el teatro simboliza el reino de los muertos, que se trata de una anti-utopía o de una burla o parodia de un mundo burocratizado. En todo caso, el episodio del teatro de Oklahoma, que representa un gran contraste con el resto de la obra, ha sido por regla general el núcleo de las interpretaciones, y a través de él se ha intentado dar sentido al resto. No olvidemos, sin embargo, que la novela de Kafka también transmite una imagen de América. A su editor Kurt Wolff le dijo que en ella había querido representar el Nueva York más moderno. Una vez abandonada la tesis de Max Brod,
Por ser insostenible, la mayoría de los intérpretes coinciden en que la visión de América que Kafka nos transmite es negativa, o al menos que inventa una América ficticia con rasgos muy negativos. Según Bodo Plachta, El desaparecido es un experimento narrativo que no solo destruye el mito de América, sino que deja de considerar el modelo social americano como una alternativa o como un ideal para Europa. En la novela queda claro que Kafka empleó sobre todo la parte negativa de los informes que leyó. Su imagen de América comparten algunos de los atributos que caracterizan a las anti-utopías y a las críticas de la civilización americana y del mundo capitalista. Otra corriente interpretativa, como la representada por Pulitzer, clasifica la obra en el denominado género del viaje interior o de evolución espiritual, que culmina en el acceso a la madurez, en la acogida en el mundo adulto, simbolizado en el teatro de Oklahoma. Siguiendo estas pautas, se ha hablado de un Erziehungsroman, de una novela educativa en la misma línea que Heinrich von Ofterdingen, de Novalis, o Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe. Esta interpretación, sin embargo, parece contradecirse con la evolución real del personaje, que supone un continuo descenso en formas existenciales cada vez más degradadas. Este rasgo de la novela también ha estimulado interpretaciones políticas. Algunas declaró origen marxista, califican la obra como una crítica del capitalismo americano. Poco después de la publicación del primer capítulo, ya se oyeron las primeras voces que consideraban la figura del fogonero como un símbolo del proletariado. En este sentido, Georg Lukács afirmaba que en la novela de Kafka se describía el mundo capitalista como infierno y la impotencia de todo lo humano frente a ese averno. No se puede negar que en la novela de Kafka se refleja un sentimiento anticapitalista, pero que no se reduce a tomar el capitalismo como un mero sistema político-económico, sino que va más lejos e intenta aprenderlo como un producto del espíritu del tiempo. El capitalismo, decía Kafka, según Hanush, es un sistema de dependencias que van desde fuera hacia adentro, desde dentro hacia afuera, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Todo es dependiente, todo está atado. El capitalismo es un estado del mundo y del alma. Por último, El desaparecido también ha sido objeto de interpretaciones teológicas o metafísicas, sugeridas por Kafka y fomentadas por Max Brod. W. Hahn considera que en la introducción de un héroe que actúa y en la idea moral de una inocencia subjetiva se descubre la disgregación de un mundo abandonado por Dios. En la novela, Rossmann es culpable en el sentido del aforismo kafkiano. Pecaminoso es el estado en el que nos encontramos con independencia de la culpa.